El precio de la verdad. ¿Qué pasaría si la persona en la que más confías se convirtiera en tu peor enemigo? ¿Y si para ganar una batalla tuvieras que exponer tus miedos más profundos ante el mundo? La sala del tribunal era un teatro donde las vidas se reescribían. Para Victoria Montalvo, era el escenario de su aniquilación. Su exmarido millonario, Alejandro Rivera, un hombre que podía comprar influencias con la misma facilidad con la que adquiría un nuevo deportivo, estaba sentado frente a ella. No solo quería divorciarse, quería borrarla, y su arma definitiva no era su abogado de élite ni su fortuna inagotable. Era la mujer sentada a sus espaldas, su amante, Sofía Vidal, lista para ocupar el lugar de Victoria. Las cartas estaban marcadas, el juego estaba amañado, y Victoria estaba a punto de perder lo único que le importaba: su hijo, Manuel. Pero en el frío e imparcial mundo de la ley de familia, a veces el arma más devastadora no es una mentira, sino una sola pregunta sencilla. El aire en el Tribunal de Familia, Departamento 12, era denso, cargado de los fantasmas de promesas rotas. Era una sala estéril, impersonal, con paredes beige y muebles de caoba pulida, diseñada para drenar la emoción de la tragedia humana. Sin embargo, para Victoria, el lugar se sentía eléctrico, con una corriente de odio puro e incontaminado que fluía del hombre al que una vez había amado. Alejandro Rivera, fundador de Apex Inversiones, una firma que devoraba empresas más pequeñas con la rapacidad casual de un tiburón, se sentaba en la mesa contraria, un retrato de poder sin esfuerzo. Su traje, un diseño a medida que probablemente costaba más que el coche que Victoria conducía, y su reloj, un Patek Philippe, destellaban su obscena riqueza con cada sutil gesto. Su abogado, Fernando García, era un reflejo perfecto de su cliente. Con el cabello plateado y una voz tan suave y fría como piedras de río, irradiaba un aura de inevitable victoria. Eran un conjunto perfecto, el poder y su facilitador. Detrás de ellos, en la primera fila de la galería, estaba Sofía Vidal. Sofía era la viva encarnación de la traición de Alejandro. De 26 años, con cabello color oro hilado y una figura esculpida por entrenadores personales, era la versión mejorada que Alejandro había elegido. Llevaba un vestido Chanel color crema, la imagen de la elegancia serena. Se encontró con la mirada de Victoria y ofreció una pequeña sonrisa de lástima. Era un gesto calculado que parecía decir: «Mírate, has perdido. Yo soy el futuro». Victoria sintió un temblor en sus manos y las apretó con fuerza en su regazo para controlarlas. Su propia ropa se sentía como un disfraz de derrota, un simple vestido azul marino, lo mejor que tenía, que no había sido pagado por el dinero de Alejandro, y zapatos que había comprado en rebajas hace años. Su abogada, Ana Jiménez, era un marcado contraste con García. Joven, de ojos agudos y con una inteligencia feroz, Ana trabajaba para un bufete que asumía casos por mérito, no por el tamaño del cliente. Era el único escudo de Victoria contra la tormenta que Alejandro estaba a punto de desatar. «Todos de pie», anunció el alguacil. La jueza Elena Carmona entró en la sala. Una mujer de unos 50 y tantos años, con un rostro severo e impasible, enmarcado por un cabello corto y sensato. Tenía reputación de ser meticulosa, justa y completamente inmune a los espectáculos de los abogados de alto poder. Victoria se aferró a esa reputación como a un salvavidas. «Señor García», dijo la jueza,
con una voz desprovista de calidez. «Puede comenzar». García se levantó, una sinfonía de movimientos controlados. «Gracias, Su Señoría. Estamos aquí hoy para determinar la custodia legal y física exclusiva de Manuel Rivera, de 7 años. Aunque es un proceso doloroso y difícil, la evidencia mostrará inequívocamente que los mejores intereses del menor, la guía de este tribunal, son servidos al otorgarle la custodia a mi cliente, el señor Alejandro Rivera». Paseó lentamente, su voz, una cadencia hipnótica. La evidencia mostrará un patrón de inestabilidad, volatilidad emocional y negligencia por parte de la madre, la señora Victoria Montalvo. Una mujer que, desde la desafortunada, pero necesaria, disolución de este matrimonio, ha creado un ambiente caótico e insalubre para su hijo. Victoria se encogió como si la hubieran golpeado. Desafortunada pero necesaria, hizo que sonara como una fusión corporativa fallida, no como un hombre que destrozaba a su familia por un modelo más joven. «Presentaremos evidencia del comportamiento errático de la señora Montalvo», continuó García, con la voz empapada de falsa simpatía. «Sus ataques de histeria, sus estados de ánimo impredecibles. Demostraremos que el señor Rivera, por otro lado, puede ofrecerle a Manuel algo que su madre no puede: estabilidad, una educación de clase mundial, un hogar seguro y estructurado, una vida libre de la agitación emocional que lamentablemente ha definido la conducta reciente de su madre». Era una obra maestra de construcción narrativa. Estaba tomando el dolor crudo y justificable de Victoria, la agonía de descubrir la aventura de un año de Alejandro, las peleas a gritos cuando encontró recibos de hoteles en París y pulseras de diamantes que ella nunca había recibido, y lo estaba convirtiendo en un defecto de carácter, un diagnóstico de incapacidad. Ana le puso una mano tranquilizadora en el brazo a Victoria. «Respira», le susurró. «Esto es lo que hacen. Construyen un monstruo. Solo tenemos que derribarlo». García hizo un gesto hacia Sofía. «Además, el señor Rivera ahora está en una relación estable y amorosa con la señora Sofía Vidal, una mujer de carácter impecable que está lista y ansiosa por proporcionar una presencia protectora y de apoyo en la vida de Manuel. Una presencia que, según argumentaremos, ha estado tristemente ausente». La audacia era impresionante. Estaba presentando a la adúltera como una mejora materna. Victoria miró a Sofía de nuevo, quien ahora llevaba una expresión de seria preocupación, como si realmente creyera las mentiras que se decían en su nombre. La mente de Victoria se remontó al día en que su mundo implosionó. No fue una confrontación dramática. Fue un martes tranquilo. Alejandro estaba en un viaje de negocios a Ginebra. Manuel estaba en la escuela. Victoria estaba clasificando la ropa cuando la bolsa de deporte de Alejandro cayó de la parte superior del armario. Una pequeña caja de terciopelo se cayó. Su corazón había dado un salto por un segundo, pensando que era una sorpresa para ella. Dentro había un delicado collar de platino con un diamante en forma de B. Se le heló la sangre. Una búsqueda rápida y frenética en el ordenador de su estudio. Una contraseña que conocía por años de vida compartida. Manuel Casa 18. Y ahí estaba. Un universo entero de engaño. Correos electrónicos, itinerarios de viaje para dos, fotos de Alejandro y Sofía en un yate en Santorini, riendo, besándose, viviendo una vida que él le había ocultado. La confrontación que siguió no fue un ataque de gritos. Fue el rugido primordial de una mujer cuya vida había sido una mentira.
Él no lo había negado. Estaba casi aburrido por su descubrimiento. «No seas tan dramática, Victoria», había dicho, ajustándose la corbata. «Estas cosas pasan. Simplemente nos distanciamos. Iba a decírtelo». Ese era Alejandro. No solo engañaba, gaslighteaba, no solo mentía, reescribía la historia. Ahora, en esta fría sala de tribunal, lo estaba haciendo de nuevo. Pero esta vez el premio no era solo su libertad. Era su hijo. «Escucharemos el testimonio del señor Rivera», concluyó García, volviéndose para mirar a la jueza. «De la señora Vidal. Y veremos, su señoría, que la elección no solo es clara, es imperativa, por el bien del niño». Se sentó. El silencio en la sala era pesado. Victoria sintió el peso de una docena de pares de ojos sobre ella, juzgándola, diseccionando la caricatura que García acababa de pintar. La esposa inestable, la madre histérica, la mujer que estaba a punto de perderlo todo. Ana se levantó. Su voz era un marcado contraste con la de García, clara, directa y sin florituras. «Su señoría», dijo, «lo que el señor García llama inestabilidad, nosotros lo llamamos el corazón roto de una madre. Lo que él llama agitación emocional, nosotros lo llamamos una reacción natural a una traición profunda. Y lo que él llama el mejor interés del niño, nosotros lo llamamos un intento de un padre de usar su riqueza y poder para castigar a su esposa por un divorcio que él inició con su propia infidelidad. La evidencia demostrará que Victoria Montalvo es y siempre ha sido una madre dedicada, amorosa y sumamente capaz. Es el padre quien ha asistido a cada cita con el médico, a cada conferencia de padres y maestros, a cada obra escolar. Ella es quien conoce los miedos de su hijo, sus sueños y sus necesidades. Creemos que al final de esta audiencia, este tribunal verá a través de la fachada pulida de Alejandro Rivera y reconocerá que la verdadera estabilidad en la vida de Manuel reside con su madre. Las palabras de Ana fueron un pequeño bálsamo para los nervios de Victoria. Pero mientras miraba a Alejandro, quien le susurraba algo a García con una sonrisa confiada, supo que esto era solo el primer asalto. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. Y Alejandro había venido armado para la guerra total. La parte demandante llama al señor Alejandro Rivera al estrado. Alejandro se levantó y caminó hacia el estrado de testigos, con el paso sin prisas de un hombre que era dueño de cada habitación en la que entraba. Juró, con su mano sobre la Biblia, una burla profana a los ojos de Victoria. Se acomodó en la silla, ajustó su micrófono y le dio a la jueza Carmona una sonrisa deferente y encantadora. Era la misma sonrisa que había usado para encantar a sus padres, para ganarse a los rivales de negocios, para adormecerla en una falsa sensación de seguridad durante 12 años. García comenzó su interrogatorio directo. Sus preguntas, pelotas fáciles para que Alejandro las bateara fuera del parque. «Señor Rivera, ¿podría describir su relación con su hijo?» «Manuel. Manuel es mi mundo», dijo Alejandro, con la voz resonando con una sinceridad cuidadosamente ensayada. «Es un chico brillante y maravilloso. No quiero nada más que lo mejor para él. Por eso estamos aquí. ¿Y qué cree que es lo mejor para él?» «Estabilidad», dijo Alejandro, repitiendo el tema. «Un ambiente tranquilo y predecible donde pueda prosperar». «Desafortunadamente, eso no ha sido posible últimamente». «¿Por qué no?», preguntó García. «Su madre Victoria ha estado pasando por un momento difícil», dijo Alejandro, frunciendo el ceño con fingida preocupación.
Sus estados de ánimo son impredecibles. Un minuto está bien. Al siguiente está gritando, tirando cosas. Manuel lo ha visto. Se asusta. Se esconde en su habitación. No es un ambiente para un niño. Los nudillos de Victoria se pusieron blancos mientras apretaba su bolígrafo. Él estaba hablando de la noche en que ella descubrió una factura de tarjeta de crédito por una pulsera Cartier de 12.000 euros. Ella no había tirado cosas. Había tirado la factura en su escritorio y había gritado: «¿Quién es ella, Alejandro? ¿Quién es ella?». Él la había mirado. Su rostro, una máscara de fría indiferencia, antes de decirle que bajara la voz para no alterar al chico. ¿Puede darle al tribunal un ejemplo específico de esta inestabilidad?, preguntó García. Claro, dijo Alejandro, inclinándose hacia adelante. Justo el mes pasado, llegué a recoger a Manuel para mi fin de semana programado. Victoria no había empacado su bolsa. Cuando se lo señalé, ella se puso furiosa, acusándome de todo tipo de cosas. Se negó a dejarme llevármelo. Manuel estaba llorando. Tuve que irme sin él para calmar la situación. Tengo una grabación del encuentro. García asintió al secretario y un archivo de audio distorsionado comenzó a sonar. Era la voz de Victoria, aguda por la angustia. No puedes simplemente entrar aquí cuando te plazca, Alejandro. El acuerdo dice las 6 p.m. Son las 4:30. Manuel tiene una cita para jugar con su amigo Javier. Haces esto a propósito para perturbar su vida. Luego la voz de Alejandro, tranquila y razonable. Victoria, por favor, no hagamos esto frente a él. Solo quería un poco de tiempo extra. No hay necesidad de histeria. El audio se cortó. García dejó que el silencio se quedara en el aire. La grabación era una manipulación perfecta. Alejandro había llegado temprano, sabiendo que causaría un conflicto, y había comenzado a grabar solo cuando Victoria ya estaba molesta. Había editado sus propias provocaciones, su tono condescendiente, dejando solo su reacción frenética. Ana ya estaba escribiendo furiosamente en su blog de notas. Provocación, grabación editada, mensajes de texto con la hora para probar la cita para jugar. García no había terminado. Proyectó una foto en la pantalla. Mostraba la cocina de su antiguo hogar, una olla con lo que parecía pasta quemada en la estufa, una botella de vino y un vaso medio vacío en el mostrador. Señor Rivera, ¿reconoce esta escena? Sí, suspiró Alejandro. Llegué a casa de una cena de negocios una noche y me encontré con esto. Victoria estaba dormida en el sofá. Manuel estaba en su habitación. Dijo que no había cenado. La alarma de humo había sido desactivada. Estaba aterrorizado de que algo peor pudiera haber sucedido. Esta mentira era aún más insidiosa. Victoria recordaba esa noche perfectamente. Tenía una terrible migraña. Había hecho pasta para Manuel, y en su dolorosa neblina había olvidado la olla en la estufa por un minuto de más. No había estado bebiendo. La botella de vino era de una cena de 2 noches antes. Había tomado su medicamento para la migraña y se había acostado en el sofá por un momento mientras Manuel veía una caricatura. Alejandro había llegado a casa, había tomado esa foto sin despertarla y había tirado la comida, pidiendo pizza para Manuel como si fuera el Salvador. Había convertido su enfermedad en un arma. ¿Y esta supuesta negligencia se extiende también a la salud de Manuel?, insistió García. Trágicamente sí, dijo Alejandro, sacudiendo la cabeza. Esto era el ataque que Victoria más había temido. Manuel tiene una alergia grave a los frutos secos, explicó Alejandro al tribunal. Anafiláctica, requiere vigilancia constante. Hace unos meses, Victoria envió un pastelito a la escuela para el cumpleaños de otro niño. Le aseguró a la maestra que no tenía frutos secos. Sí los tenía.
Hubo contaminación cruzada de sus utensilios de repostería. Manuel tuvo una reacción. Una leve, gracias a Dios, porque la maestra estaba alerta. Pero tuvo que serle administrado un EpiPen y llevado al hospital. Tengo el informe de la enfermera de la escuela aquí. Produjo el documento. Cada palabra de él era cierta, y eso era lo que lo hacía tan devastador. Había sido un accidente, un horrible y aterrador error que le había dado a Victoria pesadillas durante semanas. Ella había comprado harina nueva, un tamizador nuevo, todo, pero un rastro debió haber quedado en un molde de hornear reutilizado. Era el tipo de error que le podía pasar a cualquier padre, pero en la versión de Alejandro era una prueba de su incapacidad. García recalcó el punto. Así que su madre, la persona a la que se le confió su cuidado, lo envió a la escuela con una comida que podría haberlo matado. Sí, dijo Alejandro. La única palabra. Una acusación. Cuando fue el turno de Ana de contrainterrogar, se acercó al estrado con un ritmo tranquilo y medido. Señor Rivera, comenzó, con la voz uniforme. Usted testificó que deseaba proporcionarle estabilidad a Manuel. ¿Es eso correcto? Absolutamente. ¿Es estable para un niño que su padre tenga una aventura de 1 año a espaldas de su madre? García se puso de pie de un salto. Objeción. Irrelevancia. Habla directamente del carácter del testigo y de su definición de estabilidad, su señoría, replicó Ana. La permitiré. Brevemente, dijo la jueza Carmona, con los ojos fijos en Alejandro. La fachada encantadora de Alejandro se tensó. Mi vida personal no tiene relación con mi capacidad para ser padre. Todo se puede. Así que las mentiras, el engaño, la eventual destrucción de su hogar familiar no lo ve como una forma de inestabilidad para su hijo, presionó Ana. Mi relación con Victoria había terminado hace años. Me quedé por Manuel, dijo Alejandro, recurriendo al clásico cliché. Lo más estable que puedo hacer por él ahora es sacarlo de la influencia caótica de su madre. Ana cambió de tema. Hablemos de la alergia de Manuel. Usted presentó el incidente del pastelito como evidencia de negligencia. Lo fue, afirmó Alejandro rotundamente. Señor Rivera, en los 7 años de vida de Manuel, ¿cuántas reacciones alérgicas ha tenido? Yo no sé el número exacto. El número es 3, señor Rivera, dijo Ana, sacando un archivo. El incidente del pastelito, un incidente en un restaurante cuando tenía 4 años, y uno en la fiesta de cumpleaños de un amigo cuando tenía 5. ¿Es eso correcto? Suena más o menos correcto. Quizá. ¿Y quién estuvo con Manuel en esas 3 ocasiones? ¿Quién le administró el EpiPen? ¿Quién lo acompañó en la ambulancia? ¿Quién se sentó junto a su cama en el hospital? Alejandro se quedó en silencio. Se movió en su asiento. ¿Fue usted, señor Rivera? La voz de Ana era como el hielo. ¿Estuvo usted en ese restaurante? ¿O estaba en un viaje de golf en Marbella? ¿Estaba usted en esa fiesta de cumpleaños? ¿O estaba en una reunión de la junta directiva en París? Tengo una carrera exigente, espetó Alejandro. Su compostura se estaba agrietando. Yo proveo para mi familia. Victoria se encargaba del día a día. Precisamente, dijo Ana, volviéndose hacia la jueza. Ella se encargaba del día a día. Ella manejaba los momentos aterradores y los mundanos. Ella cometió un error, del que está obsesionada, en 7 años de cuidado diligente. Usted, señor Rivera, simplemente estaba ausente. Dejó que esa palabra se quedara en el aire antes de continuar. Usted testificó que desactivó una alarma de humo. ¿No es cierto, señor Rivera, que usted mismo la desactivó semanas antes porque seguía sonando cuando asaba carne y nunca la arregló? El rostro de Alejandro se puso rojo. No recuerdo. Y la grabación de audio de su confrontación con la señora Montalvo. Sus registros telefónicos muestran que usted llamó al señor García
exactamente 3 minutos antes de comenzar esa grabación. Quizás estaba recibiendo instrucciones sobre cómo provocar a su esposa y capturar su reacción para esta audiencia. «¡Objeción!», gritó García. «Aceptada», dijo la jueza, pero hizo una nota en su blog. El punto había sido establecido. Alejandro Rivera, el maestro de la manipulación, estaba siendo desenmascarado capa por capa. Pero Victoria sabía que esto estaba lejos de terminar. Tenía una carta más que jugar. Una hermosa rubia y una carta totalmente condenatoria. «No más preguntas para este testigo», dijo Ana. Mientras Alejandro se bajaba del estrado, le lanzó a Victoria una mirada de puro veneno. Era una promesa. El ataque real aún estaba por venir. El ambiente del tribunal cambió cuando Fernando García llamó a su siguiente testigo. El aire se hizo más pesado, cargado de un tipo diferente de tensión, no solo legal, sino profundamente personal. La parte demandante llama a la señora Sofía Vidal al estrado. Sofía se levantó de su asiento en la galería. Todos los ojos estaban sobre ella. Se movió con una gracia líquida, su vestido color crema fluyendo a su alrededor. Era muy consciente de su papel en este drama y lo interpretó a la perfección. Evitó mirar a Victoria. En cambio, se centró en el estrado de testigos como si fuera un espacio sagrado. Mientras juraba, su voz era suave pero clara, una melodía suave en la ópera dura y discordante del tribunal. Victoria sintió una oleada de náuseas. Esta era la mujer que había dormido en su cama, que había usado su ducha, que se había reído con su marido en el hogar que ella había construido, y ahora estaba aquí para testificar que podía ser una mejor madre para el hijo de Victoria. La humillación era algo físico, un atizador caliente retorciéndose en su estómago. García se acercó a su testigo con la reverencia de un sacerdote. «Señora Vidal, gracias por estar aquí. ¿Podría por favor declarar su relación con el señor Alejandro Rivera?» «Alejandro y yo estamos en una relación comprometida y amorosa», dijo Sofía, dirigiendo una sonrisa cálida y breve a Alejandro. «Planeamos casarnos tan pronto como su divorcio se finalice». Las palabras fueron un golpe calculado a Victoria, una declaración pública de su reemplazo. «¿Y ha tenido la oportunidad de pasar tiempo con su hijo, Manuel?» «Sí, muchas veces», dijo Sofía, su tono volviéndose aún más suave, infundido con un calor maternal que sonaba inquietantemente genuino. «Es un niño maravilloso y dulce, tan brillante y divertido. ¿Cómo describiría las interacciones de Manuel con su padre?» «Oh, él adora a Alejandro», se entusiasmó Sofía. «Todo su rostro se ilumina cuando Alejandro entra en una habitación. Alejandro es tan paciente con él, tan comprometido. Construyen estas increíbles creaciones de Lego, y Alejandro le explica los principios de la ingeniería. Es hermoso de ver». Victoria se agarró al borde de su mesa. Alejandro no había construido Legos con Manuel en años. Compraba los sets más caros, abría la caja y luego recibía una llamada de trabajo, dejando a Victoria o a Manuel para terminarlos solos. El hombre que Sofía estaba describiendo era una fantasía, un personaje cuidadosamente construido para el beneficio del tribunal. «¿Y cómo parece Manuel cuando está con usted?», preguntó García. «Al principio era un poco tímido, naturalmente», dijo Sofía, la imagen de la comprensión. «Pero se ha encariñado conmigo. Leemos historias. Le he estado enseñando un poco de francés. Creo que es muy rápido. Pienso que anhela una energía tranquila y gentil en su vida». La implicación era clara. La energía tranquila y gentil que Victoria, la madre histérica, no podía proporcionar. «Señora Vidal, el señor Rivera ha testificado que si se le concediera la custodia, usted asumiría un papel de cuidadora significativo.
¿Está preparada para esa responsabilidad? Completamente, dijo Sofía, con la voz firme de convicción. No deseo nada más. Ser madre siempre ha sido mi sueño. Me dedicaría por completo al bienestar de Manuel. Tendríamos un hogar lleno de paz, creatividad y aprendizaje. Ya he estado investigando los mejores tutores, los mejores campamentos de verano. Alejandro y yo queremos darle el mundo, un mundo de seguridad y oportunidad. Era impecable, elocuente, serena y llena de promesas amorosas. Para un extraño, para la jueza Carmona, debe haber sonado como la madrastra ideal. Victoria observó el rostro de la jueza, pero se mantuvo como una máscara ilegible de neutralidad. ¿Y usted es consciente de la grave alergia de Manuel a los frutos secos?, preguntó García. Sí, por supuesto, dijo Sofía. Su expresión se volvió seria. Es algo que Alejandro y yo hemos discutido a fondo. Su seguridad sería mi prioridad número 1. He tomado cursos en línea sobre manejo de alergias y he memorizado el protocolo para usar un EpiPen. Me aseguraría de que nuestro hogar sea un santuario completamente seguro y libre de frutos secos. Cada etiqueta sería revisada. Cada comida preparada con el máximo cuidado. Fue la respuesta perfecta. De manual, ensayada. Victoria casi podía escuchar a Alejandro instruyéndola, perforando las palabras en su cabeza con una copa de vino caro en su impecable apartamento minimalista. García sonrió satisfecho. Gracias, señorita Vidal. No más preguntas. Regresó a su asiento, dándole a Alejandro un sutil y triunfante asentimiento. Creían que habían sellado el trato. Habían presentado la alternativa perfecta. La nueva madre tranquila, rica y preparada, lista para intervenir donde la vieja y rota había fallado. Ahora era el turno de Ana. Se levantó, con su archivo en la mano, y se acercó al estrado de testigos. No irradiaba hostilidad, sino una curiosidad tranquila e intensa. Buenos días, señorita Vidal, comenzó Ana. Usted tiene una formación en Historia del Arte, ¿es correcto? Sí. Tengo una maestría del Instituto Sotheby's, respondió Sofía, con un toque de orgullo en su voz. Un logro impresionante. ¿Y a qué se dedica ahora? Actualmente no estoy empleada, dijo Sofía, con una ligera vacilación. Me estoy centrando en construir un hogar con Alejandro. Así que durante el último año y medio, desde que comenzó su relación con el señor Rivera, no ha trabajado. ¿Es eso correcto? Correcto. El señor Rivera le provee financieramente, su apartamento, su coche, sus gastos. Alejandro es muy generoso, dijo Sofía con rigidez. Estoy segura de que sí, dijo Ana, dejando que las palabras se quedaran por un momento. Señorita Vidal, usted testificó que Manuel adora a su padre. Mencionó que construyen Legos juntos. ¿Está familiarizada con el set de Lego La Noche Estrellada? Se basa en la pintura de Van Gogh. Dada su formación en Historia del Arte, parece algo que apreciaría. Es un set encantador. Estuvo de acuerdo Sofía, luciendo ligeramente confundida. Lo es. Manuel lo recibió para su cumpleaños el año pasado. ¿Usted y Alejandro lo construyeron con él? Creo que estábamos viajando entonces, evadió Sofía. Pero Alejandro se asegura de que Manuel tenga todas las mejores cosas. Así que usted no vio a mi cliente, Victoria Montalvo, pasar 3 tardes consecutivas en el suelo con su hijo, ayudándolo pacientemente a clasificar las 2 despiertes, explicándole cómo las pinceladas del artista estaban siendo recreadas en ladrillos de plástico. Objeción. Asume hechos no probados, dijo García, sonando aburrido. Me retracto, dijo Ana con suavidad. Continuemos. Mencionó que lee con Manuel. ¿Cuál es su serie de libros favorita ahora mismo? Sofía sonrió, aliviada de estar en un terreno más firme. Le encantan los libros de La Casa del Árbol Mágica. Estamos leyendo uno sobre el antiguo Egipto. Eso es maravilloso.
¿Y quién es su mejor amigo en la escuela? Javier, respondió Sofía rápidamente. Otro punto para ella. Alejandro claramente le había preparado con un chuleta de la información básica de Manuel. Correcto, dijo Ana. ¿Y cuál es el apellido de Javier? La sonrisa de Sofía vaciló. No lo recuerdo en este momento. Es Ramos. Su madre, Sara Ramos, es una de las amigas más cercanas de la señora Montalvo. ¿Alguna vez la ha conocido? No. ¿Alguna vez ha organizado una cita para jugar para Manuel y Javier? Eso normalmente lo maneja Victoria. Ya veo. Ana hizo una pausa, dejando que el silencio magnificara la admisión. Pasemos al asunto más serio de la alergia de Manuel. Dijo que ha tomado cursos y memorizado protocolos. Eso es muy responsable. Me lo tomo muy en serio, afirmó Sofía, recuperando su confianza. Bien. Entonces sabe cómo es la anafilaxia, la dificultad para respirar, la hinchazón, las urticarias. Sí, por supuesto, y sabe qué hacer. Llama al 911, administra el autoinyector de epinefrina, se queda con el niño. Sí, exactamente. Pero como cualquier padre de un niño con una alergia grave sabe, la clave no es solo saber cómo reaccionar a una crisis en toda regla. Se trata de reconocer los primeros signos sutiles de una reacción para evitar que llegue a esa etapa. Se trata de vigilancia. Entiendo eso, dijo Sofía. Su postura se tensó. Entonces dígame, dijo Ana, su voz bajando ligeramente, volviéndose más enfocada, más íntima. ¿Cuáles son los ingredientes específicos de la crema de girasol que Manuel prefiere? La marca que mi cliente tiene que pedir especialmente porque es la única fabricada en una instalación dedicada libre de frutos secos, que no tiene la textura granulada que a él no le gusta. Sofía parpadeó. No estoy segura del nombre de la marca, pero, por supuesto, solo compraría productos que estén certificados como libres de frutos secos. Por supuesto, repitió Ana, su tono plano. Y cuando Manuel come algo de lo que no está seguro, tiene un indicio, un pequeño hábito casi imperceptible que hace con la lengua. Una pequeña manía. Un padre que lo ha observado como un halcón durante 7 años lo sabría al instante. ¿Puede describirlo para el tribunal? Sofía ahora miraba a Ana como un ciervo en los faros de un coche. Su fachada, cuidadosamente construida, comenzaba a agrietarse. No he notado nada como eso. Alejandro se inclinaba hacia adelante, susurrándole urgentemente a García. Victoria contuvo la respiración. Ana estaba quitando las capas, yendo más allá del guión ensayado y adentrándose en el mundo real, desordenado y detallado de conocer realmente a un niño. Le estaba mostrando al tribunal el vasto e infranqueable abismo entre un manual y el corazón de una madre. Ana dio un paso más cerca del estrado de testigos. Aún no había terminado. La trampa estaba lista. Ahora era el momento de que se disparara. Pero no sería Ana quien asestaría el golpe final. Desde el estrado, la jueza Carmona se inclinó hacia adelante, con su bolígrafo listo. Había estado observando, escuchando, y tenía una pregunta propia. La jueza Carmona ajustó el pequeño micrófono frente a ella. El clic silencioso acalló el crujido de los papeles y las conferencias susurradas en la sala del tribunal. Toda la atención se dirigió al estrado. La jueza tenía fama de dejar que los abogados siguieran su curso, interviniendo solo cuando era necesario. Su participación directa señalaba un punto de inflexión. Miró a Sofía Vidal, su expresión tan neutral como una piedra tallada. Pero sus ojos tenían una intensidad penetrante. Señora Vidal, comenzó la jueza, su voz tranquila y autoritaria, cortando la tensión. Tengo solo una pregunta para usted,
y me gustaría que fuera muy específica en su respuesta. Por favor, no generalice. Sofía se sentó más erguida. Una energía nerviosa ahora irradiaba de ella. Miró a Alejandro, pero él no podía ofrecerle ayuda. Esto no estaba en el guión. Usted ha testificado extensamente, continuó la jueza Carmona, sobre su preparación para cuidar de Manuel, particularmente en lo que respecta a su alergia potencialmente mortal. Ha descrito los síntomas catastróficos de la anafilaxia en su etapa tardía. Quiero hablar sobre el principio. La jueza hizo una pausa, dejando que el peso de su preámbulo se estableciera. Señora Vidal, mi pregunta es esta. ¿Puede por favor describir con detalles precisos la apariencia de la erupción que se manifiesta en la piel de Manuel durante su reacción alérgica leve inicial a la contaminación cruzada accidental? No me refiero a las grandes y obvias urticarias de una reacción mayor. Me refiero al primer signo revelador que un cuidador principal diligente, que observa de cerca, notaría. El silencio que siguió fue absoluto. Fue un silencio tan profundo que Victoria pudo escuchar el frenético latido de su propio corazón. Era una pregunta brillante. No se trataba de amor, ni de riqueza, ni de promesas. Se trataba de conocimiento, el tipo de conocimiento que no se puede memorizar de un sitio web o de un folleto, el tipo de conocimiento que se gana a través de noches sin dormir, a través de exámenes de pánico bajo una luz de noche, a través del terror visceral y el íntimo, y que consume todo de la maternidad. Sofía Vidal se congeló. Su rostro perfectamente maquillado se quedó en blanco. El color se desvaneció de sus mejillas, dejando 2 manchas de rubor rosado que destacaban en un crudo relieve. Su mente estaba claramente corriendo, buscando en los archivos de información cuidadosamente seleccionados que Alejandro le había proporcionado. La chuleta no cubría esto. Bueno, su señoría, comenzó, su voz un poco demasiado alta, un poco demasiado delgada. Sería una erupción, enrojecimiento en la piel, tal vez algunas pequeñas protuberancias, como urticarias. Sea más específica, señorita Vidal, la presionó la jueza, con la voz inquebrantable. ¿Dónde suele aparecer primero? ¿Cuál es la textura? ¿El color? ¿El patrón? Los ojos de Sofía se movieron por la sala, un animal enjaulado buscando una salida. Yo asumiría que alrededor de su boca si hubiera comido algo, y sería rojo y manchado. Era una suposición, una buena suposición, pero una suposición al fin y al cabo. Era la respuesta genérica de un manual de una extraña. La jueza Carmona mantuvo su mirada durante un largo momento. Luego hizo una nota en su blog legal. Sin levantar la vista, dijo: «Gracias, señorita Vidal. Puede quedarse ahí». Luego desvió su mirada a través de la sala. Sus ojos se posaron en Victoria. «Señora Montalvo, le haré la misma pregunta. Por favor, describa la erupción». Ana le dio a Victoria un suave apretón en la mano debajo de la mesa. Victoria tomó una respiración profunda y temblorosa. Este era su territorio. Este era el paisaje de sus miedos más profundos y su amor más feroz. No necesitaba pensar. Solo necesitaba recordar. Se puso de pie, su voz temblando al principio, pero ganando fuerza con cada palabra. «Su señoría», comenzó, haciendo contacto visual con la jueza. «El primer signo no está en su piel. El primer signo es que traga dos veces con fuerza. Luego toca su lengua con el paladar, un pequeño hábito que tiene cuando siente ese primer cosquilleo». Vio por el rabillo del ojo cómo la cabeza de Alejandro se giraba hacia ella.
Él nunca se había dado cuenta de eso. Luego comienza la erupción, continuó Victoria, su voz ahora clara y firme, el recuerdo vívido y aterrador. No es roja, no al principio. Es una serie de protuberancias muy pequeñas y pálidas, casi blancas. Parecen pequeños granos de arena dispersos debajo de su piel, y no comienza alrededor de su boca. Para Manuel, siempre comienza en un lugar específico, la piel suave de su sien izquierda, justo donde comienza su cabello. Señaló su propia sien. Aparece allí primero, una pequeña mancha no más grande que una moneda de 10 céntimos. Luego, si la reacción está progresando, un tenue color rosado comenzará a infiltrarse en la piel entre las protuberancias. Al mismo tiempo, su párpado derecho, siempre el derecho primero, se hinchará un poquito, no se cerrará por completo, solo se sentirá más pesado. Es una mirada que conozco mejor que mi propio rostro en el espejo. Mientras hablaba, la sala estéril del tribunal se disolvió. Ya no era una demandante en un juicio, era una madre. Su amor, su terror, su conocimiento íntimo, y que lo abarcaba todo de su hijo, llenó el espacio de manera tan palpable que era casi una fuerza física. No estaba actuando. Estaba testificando desde el corazón de su experiencia vivida. Solo después de eso, terminó, con la voz ahogada por la emoción. Aparecen las urticarias rojas y manchadas en otros lugares. Pero si lo detectas en la etapa de protuberancias pálidas en su sien, a menudo puedes manejarlo con una dosis de Benadryl y evitar el EpiPen, la ambulancia, el hospital. Puedes evitar el trauma. Se sentó. Su cuerpo temblaba con la adrenalina de revivir esos momentos. La sala del tribunal estaba completamente inmóvil. En esa respuesta detallada y sincera, Victoria había demostrado más sobre su capacidad como madre que 1000 páginas de documentos legales jamás podrían. Había demostrado que no era solo una cuidadora. Era la experta de Manuel, su guardiana, la archivista de cada una de sus vulnerabilidades. Sofía Vidal parecía como si la hubieran abofeteado. El color no había vuelto a su rostro. Miró a Alejandro, su expresión una mezcla de humillación y horror creciente, como si viera por primera vez la pura profundidad de la vida que estaba tratando de usurpar. Era una aficionada tratando de jugar el juego de una profesional, y acababa de ser superada devastadoramente. El rostro de Alejandro, era una máscara de fría furia. Su plan perfecto, su narrativa cuidadosamente construida, había sido destrozada, no por un argumento legal, sino por la verdad, de una madre. La amante que había llevado al tribunal para sellar su victoria se había convertido en el instrumento de su humillación. La jueza Carmona miró de Victoria a Sofía y luego a Alejandro. Cogió un bolígrafo e hizo otra nota más larga en su blog. El aire crepitó. Todos en la sala sabían que la marea acababa de cambiar irrevocablemente, pero Alejandro Rivera no era un hombre que aceptara la derrota. Victoria vio la mirada que le dio a Fernando García, una mirada aguda y enojada. No había terminado. Tenía un as bajo la manga, un giro final y cruel del cuchillo, diseñado no solo para ganar, sino para destruirla por completo. La dinámica en la sala del tribunal había cambiado tan dramáticamente que era casi una fuerza física. Ana Jiménez se sentó junto a Victoria, con una pequeña sonrisa triunfante en su rostro. Lo habían logrado. Habían expuesto la vacuidad del caso de Alejandro. Victoria se permitió un frágil destello de esperanza, el primero que había sentido en meses. Pero la mirada en el rostro de Alejandro la apagó como una vela en un vendaval.
Esta no era la expresión de un hombre que había perdido. Era la expresión de un hombre cuya furia acababa de ser encendida. Se inclinó y le habló a Fernando García en un susurro bajo y vicioso. García, que había parecido momentáneamente conmocionado, se enderezó la corbata, su compostura profesional volviendo a su lugar. El tiburón había olido sangre, y no era la de Alejandro. «Su señoría», dijo García, poniéndose de pie con un renovado propósito. Aunque la parte demandante reconoce la familiaridad detallada de la señora Montalvo con la condición de su hijo, la cuestión central de la estabilidad permanece, y eso, su señoría, no es solo emocional, es financiero. La jueza Carmona levantó una ceja. «Vaya al grano, señor García. Por la parte demandante quisiera presentar una última pieza de evidencia que creemos que habla volúmenes sobre el carácter de la señora Montalvo, sus motivaciones y su profunda inestabilidad financiera». Caminó hacia el secretario y entregó un fajo de documentos. Fueron distribuidos a la jueza y a Ana. Victoria observó con un pavor frío que se le subía por la espalda. ¿Y ahora qué? ¿Qué otra parte de su vida había torcido Alejandro para convertirla en un arma? Ana escaneó la primera página y su rostro se puso rígido. Empujó el documento frente a Victoria. Era un extracto bancario de una cuenta privada en un pequeño banco boutique del que Victoria nunca había oído hablar. Fiduciario y confianza del Guadalquivir. La cuenta estaba a su nombre, Victoria Elena Montalvo, y según el extracto, hacía 2 meses, justo una semana antes de que le entregaran los papeles de divorcio, se había transferido a ella una transferencia bancaria de 250.000 euros desde la cuenta matrimonial conjunta de ella y Alejandro. Como puede ver el tribunal, anunció García, con la voz resonando con justa indignación. Este es un extracto de una cuenta bancaria secreta abierta por la señora Montalvo. El 17 de mayo de este año, ella transfirió 250.000 euros de los fondos conjuntos de la pareja a esta cuenta privada. Esto fue un acto de engaño financiero, deliberado y calculado. Ella planeaba irse y estaba saqueando los activos matrimoniales de camino a la puerta. La sala del tribunal estalló en murmullos. Victoria miró el papel, su mente tambaleándose. Era imposible. Ella no había hecho esto. Ni siquiera sabría cómo. «Este documento es una falsificación», susurró Victoria, horrorizada. «Es un registro bancario certificado, su señoría», dijo García con frialdad. «También hemos presentado el formulario de autorización de transferencia. Se les pasó una copia. Allí, en la parte inferior del formulario, estaba su firma, o lo que se veía exactamente como su firma. Era perfecta. «Esta es la acción de una cazafortunas, no de una víctima», insistió García, con la voz chorreando desprecio. «Ella se retrata a sí misma como una esposa agraviada, pero la evidencia muestra que es una persona manipuladora e indigna de confianza. ¿Cómo se le puede confiar el bienestar de un niño cuando se dedica a un fraude tan descarado? Es financieramente imprudente y moralmente en bancarrota. Otorgarle la custodia sería recompensar este engaño». Victoria sintió que el suelo se hundía bajo sus pies. Esto era el jaque mate de Alejandro. Había anticipado perder en el frente emocional, así que había creado una escapatoria, una mentira tan profunda y bien documentada que era imposible de refutar. La estaba pintando no solo como una madre inestable, sino como una criminal. «Señora Jiménez», la voz de la jueza Carmona era severa. Esta era una acusación seria y la evidencia parecía condenatoria. «Su señoría, mi cliente niega esto por completo», dijo Ana, su mente claramente trabajando a 1000 por hora. Ella no tenía conocimiento de esta cuenta o esta transferencia.
Pedimos un breve receso para deliberar. Concedido. 15 minutos, dijo la jueza. Su mirada se detuvo en Victoria con un nuevo e indeseable brillo de sospecha. Tan pronto como estuvieron en el pasillo, la compostura de Victoria se rompió. Ana, te juro que no hice esto. No sé dónde está ese dinero. Ni siquiera he oído hablar de ese banco. Te creo, Victoria, dijo Ana, su voz un ancla tranquila en la tormenta de pánico de Victoria. Pero tienen una firma. Piensa, ¿firmaste algo para Alejandro en esa época? ¿Algún documento en absoluto? Victoria caminó por el pasillo estéril, con las manos apretadas en las sienes. Su mente era un torbellino de traición y miedo. Siempre me hacía firmar cosas, papeles de inversión, formularios de impuestos. Simplemente ponía una pila frente a mí y decía, firma aquí, aquí y aquí. Estaría en su teléfono, impaciente. Confié en él. Oh Dios, fui tan estúpida. Se detuvo en seco. Un recuerdo emergió, borroso al principio, luego agudizándose en un enfoque doloroso. Era tarde una noche de mayo. Alejandro había llegado a casa tarde, oliendo a un perfume que no era el de ella. Había sido brusco y despectivo. Antes de ir a su estudio, había dejado una carpeta de cuero en la isla de la cocina. Necesito que firmes estos, le había dicho sin mirarla. Es para la refinanciación de la propiedad de Toledo. Tiene que ser entregado por mensajero por la mañana. Ella había estado cansada y con el corazón destrozado. Había hojeado las páginas, llenas de jerga legal, números, títulos de propiedad. Había firmado donde las pestañas amarillas le decían que lo hiciera. Debe haber deslizado el formulario de transferencia en esa pila, le dijo a Ana, las palabras ahogándola. Una sola página traicionera escondida entre docenas de las legítimas. Lo metió en una pila de documentos de propiedad. ¿Pero cómo lo probamos? Es mi firma contra un registro bancario. Estaban atrapadas. La mentira de Alejandro era perfecta. Había usado su confianza, su propia mano para condenarla. Iba a perder a Manuel, y sería tildada de ladrona en el proceso. Mientras Victoria se apoyaba en la pared, completamente derrotada, el teléfono de Ana vibró con un mensaje de texto entrante, de un número desconocido. Ana lo miró. Su ceño se frunció. El texto decía, «Necesito hablar contigo, sobre Alejandro. Es importante. B.R.» Los ojos de Ana se abrieron. «B. Sofía Vidal». «¿Qué pasa?», preguntó Victoria, viendo la mirada en el rostro de su abogada. «Es Sofía», dijo Ana, con un toque de incredulidad en su voz. «Quiere hablar, ahora». Ana rápidamente escribió una respuesta, dirigiéndola a una pequeña sala de conferencias vacía al final del pasillo. Un minuto después, Sofía se deslizó en la habitación, con un aspecto pálido y conmocionado. Se había despojado de la compostura y la confianza que había usado en el estrado de testigos. Ahora solo se veía asustada. «¿Por qué estás haciendo esto?», preguntó Victoria, con la voz áspera. Sofía no la miró a los ojos. Miró a Ana. ¿Lo que acaba de hacer ahí dentro? ¿Con la cuenta bancaria? No sabía que iba a hacer eso. Me dijo que era su póliza de seguro. ¿Qué sabes al respecto?, preguntó Ana, su tono. Todo negocio. Sofía se retorció las manos. No lo sé todo, pero sé que se jactaba. Hace unas semanas estaba hablando por teléfono con su asesor financiero, un hombre llamado Pedro Montero. Alejandro se estaba riendo. Dijo algo como, «Victoria nunca se lo verá venir. La firma es una copia perfecta. Incluso si consigue una buena abogada, el rastro de papel la enterrará». Lo llamó paga de finiquito. Dijo que ella nunca llegaría a gastarlo. Esto era una grieta en la fortaleza. «¿Por qué nos dices esto?», presionó Ana, su mirada afilada.
Sofía finalmente miró a Victoria, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Porque la forma en que él miró cuando tu respuesta sobre la erupción lo destruyó. No era solo ira, era inhumano. Me di cuenta de que no solo está tratando de ganar, está tratando de aniquilarte, y me usó para hacerlo. Me hizo quedar como una tonta. Ahora veo que si está dispuesto a hacerle eso a la madre de su hijo, ¿qué me haría a mí cuando se canse de mí? No fue un acto de conciencia, fue un acto de autopreservación. Sofía Vidal finalmente se había dado cuenta de que no era la pareja de Alejandro, era solo su próxima víctima. Esa llamada telefónica con Pedro Montero, dijo Ana, con la voz urgente. ¿Recuerdas cuándo fue? ¿Una fecha? ¿Una hora? Sofía pensó por un momento. Sí. Fue un martes por la noche, el 24 de junio, alrededor de las 8 p.m. Estábamos en su apartamento. Lo recuerdo porque mi programa favorito estaba en la televisión, y él estaba haciendo tanto ruido con el teléfono que tuve que salir de la habitación. Los dedos de Ana volaron por el teclado de su teléfono. 24 de junio. Pedro Montero. Levantó la vista con un brillo de acero en los ojos. Puede que no sea suficiente para probarlo hoy, pero es suficiente para destrozar su caso por completo. El alguacil llamó desde el final del pasillo. Se acabó el receso. Quédate aquí, le dijo Ana a Sofía. Luego se volvió hacia Victoria. No digas una palabra. Déjame manejar esto. La guerra aún no ha terminado. Caminaron de regreso a la sala del tribunal. La desesperación de Victoria había sido reemplazada por una nueva y feroz esperanza. Alejandro Rivera pensó que había construido la trampa perfecta. Simplemente nunca imaginó que el cebo sería quien la ayudaría a escapar. La sala del tribunal zumbaba con un silencio expectante, mientras reanudaban sus asientos. Alejandro Rivera lucía la mirada de suficiencia de un hombre que ya había ganado. Creía que el extracto bancario fraudulento era su jaque mate. Señora Jiménez, la voz de la jueza Carmona era severa. ¿Tiene su cliente alguna respuesta a esta evidencia? Ana Jiménez se levantó, su postura irradiando una nueva y aguda confianza. Sí, su señoría. Mi cliente sostiene que su firma fue obtenida por fraude, y ahora tenemos motivos para creer que sabemos cómo probarlo. García se burló. Su señoría, esto es una acusación desesperada y sin fundamento. Al contrario, dijo Ana, su voz resonando con claridad. Nosotros solicitamos que se emitan citaciones de inmediato para los registros telefónicos del señor Alejandro Rivera y su socio, el señor Pedro Montero, específicamente para la noche del 24 de junio. La sonrisa de Alejandro desapareció. Lanzó una mirada de pánico y furia hacia la galería, donde el asiento de Sofía ahora estaba vacío. Lo entendió al instante. Había sido traicionado. García se puso de pie. ¡Objeción! Esto es una búsqueda de pruebas sin causa. Es irrelevante y altamente perjudicial. La base, su señoría, replicó Ana, con la voz cortando la sala. Es una creencia de buena fe de que esos registros contendrán evidencia de una conversación en la que el señor Rivera y el señor Montero discutieron el plan para fabricar los mismos documentos que se acaban de presentar a este tribunal. Un plan al que el señor Rivera supuestamente se refirió como su póliza de seguro contra mi cliente. El tribunal se quedó en silencio. Era una acusación directa de conspiración y perjurio. La jueza Carmona miró a Alejandro, su mirada fría y penetrante. Las piezas encajaban en su lugar. El testimonio arrogante, la amante vacía, y ahora un fraude diseñado como un golpe de gracia. Señor García, dijo la jueza, con la voz peligrosamente baja. Su cliente presentó una declaración jurada de que todas sus divulgaciones financieras eran precisas.
Si las acusaciones de la señora Jiménez son ciertas, ha cometido perjurio e intentado defraudar a este tribunal. La solicitud es altamente relevante. Moción concedida. El martillo del juez se estrelló con un fuerte chasquido que resonó como un disparo. Era el sonido del mundo de Alejandro Rivera rompiéndose. El farol había sido descubierto. García, viendo la ruina ante ellos, se volvió hacia el estrado, con la voz tensa. «Su señoría, ¿podemos solicitar una reunión en sus aposentos?» «Una solicitud muy sabia», dijo la jueza Carmona. La reunión no fue una negociación. Fue una rendición. Enfrentado a la certeza de los registros telefónicos incriminatorios y el testimonio de una amante despreciada, el caso de Alejandro se había evaporado. Una hora más tarde, regresaron a la sala del tribunal. La jueza Carmona tomó asiento. Su rostro, una tormenta. «Se ha llegado a un acuerdo. El señor Rivera ha retirado su petición de custodia exclusiva». Hizo una pausa y miró directamente a Alejandro, quien estaba sentado rígidamente mirando a la nada. «Permítanme ser clara», dijo la jueza, con la voz resonando con fría furia. «Este tribunal está consternado por la conducta del demandante. Intentó manipular el sistema legal para difamar a la madre de su hijo y para ganar, a través del fraude, lo que no pudo ganar por mérito. Ha tratado a su hijo como nada más que un premio a ser ganado». Luego volvió su mirada hacia Victoria, con un destello de simpatía en sus ojos. «El tribunal concede a la señora Victoria Montalvo la custodia legal y física exclusiva de Manuel Rivera. Al señor Rivera se le concederán visitas supervisadas, supeditadas a la finalización de los cursos de manejo de la ira y de crianza de los hijos ordenados por el tribunal. La casa familiar será transferida a la señora Montalvo. También se ha llegado a un acuerdo de manutención y pensión alimenticia significativa. Fue una victoria total e incondicional». Lágrimas de puro alivio rodaron por el rostro de Victoria. Ana le rodeó los hombros con un brazo de apoyo. Al otro lado del pasillo, Alejandro Rivera estaba sentado solo, una figura encogida en su caro traje. El poder y el encanto habían sido despojados, dejando atrás algo pequeño y derrotado. Había intentado destruir su vida, y solo había logrado demoler la suya propia. Mientras Victoria y Ana salían de la sala del tribunal, a la luz brillante de la tarde, Victoria supo que finalmente era libre. Era una superviviente. Y era y siempre sería la madre de Manuel. Un título que ningún hombre, ninguna amante y ninguna cantidad de dinero podría arrebatarle jamás. Las puertas del tribunal se cerraron, no como un final, sino como un comienzo. La historia de Victoria es un poderoso recordatorio de que, frente a un poder abrumador, riqueza y engaño, la verdad tiene una fuerza única y explosiva. No fue un truco legal inteligente lo que ganó el día. Fue la verdad innegable y ferozmente detallada del amor de una madre. Alejandro Rivera aprendió que algunas cosas no se pueden comprar, intimidar o fingir. La integridad, el carácter y el vínculo sagrado entre un padre y un hijo no son activos que se puedan liquidar. Esta historia demuestra que el sistema, con todos sus defectos, a veces puede impartir verdadera justicia. Si la lucha de Victoria por su hijo te conmovió, por favor, dale a me gusta para mostrar tu apoyo. Comparte este video con alguien que necesite un recordatorio de que el coraje puede superar la corrupción. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias de la vida real, donde la verdad y la justicia prevalecen contra todo pronóstico. Tu apoyo nos ayuda a seguir sacando a la luz estas importantes narrativas. Gracias por escucharnos.